Sí, ya estamos online. Creo que ya puede empezar. Muy buenas noches, amigos y amigas, seguidores de la plataforma del Ilustre Colegio Profesional de Historiadores del Perú. El colegio, identificado con desarrollar actividades académicas, no solamente desde el pensamiento histórico, sino también desde la gestión archivística y cómo la gestión archivística viene modernizándose a nivel de las decisiones públicas del país, no solo con las empresas públicas o la estructura del Estado, sino también para las empresas privadas. Es decir, el mundo de la archivística va calando espacios más descollantes en la vida pública de nuestro país. Para esta noche se creó conveniente difundir este tema que es vital para la formación de los archiveros del país. El tema de esta noche es gestión y tratamiento especial de las fuentes históricas en el Perú desde el razonamiento histórico y archivístico. Y Quigue es el más indicado para exponer esta noche, es un colega historiador, una formación que me va a permitir a leer su breve hoja de vida académica y profesional. El historiador y expositor de esta noche, José Orlando Córdoba, es historiador y especialista en archivos del Archivo General de la Nación, con 20 años de experiencia laborando en el Sistema Nacional de Archivos. Cuenta con estudio de maestría en gestión pública por la Universidad César Vallejo. Participante del programa de capacitación en implementación de archivística digital para el sector público año 2023-2025, del 29 de junio al 10 de julio del año 2025, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea del Sur, COICA, y del Archivo Nacional de Corea del Sur, NAC. Expositor en eventos internacionales en archivos nacionales como Marruecos, Guatemala, Colombia y México. Cuenta con estudio de especialización en gestión de documentos digitales por la Universidad de Potosí, México, 2025. Diplomados en archivística y gestión documental por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta y la Escuela Nacional de Archivística en el año 2009. Diplomado de Gestión de Archivos y Digitalización llevado a cabo por el Colegio Nacional de Historiadores del Perú, bajo supervisión de la Escuela Nacional el año 2025. Diplomado en Simplificación Administrativa el año 2013, desarrollado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, con una duración de 350 horas por un tiempo de 4 meses, con respaldo y asesoría de la Universidad de San Martín de Porres, Impunchol, del 30 de mayo del 2013. Curso de digitalización de documentos archivísticos llevado a cabo por la Escuela Nacional de Archivística, Gobernanza Electrónica y Transformación Digital, llevado a cabo por la Escuela Nacional de Archivística el año 2023. Y ha sido pasante en España en la estancia de fondo de gestión de fondos documentales privados realizado en la ciudad de Toledo, España, becado por el Ministerio de Cultura de España. Estamos en sí ante un profesional y académico muy especializado en la gestión archivística. Y para el ente organizador, el Colegio de Historiadores del Perú, es grato contar con la presencia académica y profesional de José. Bienvenido, José. El espacio es de usted y con la intención de dar a conocer los últimos avances de la gestión archivística para que nuestros seguidores, nuestros participantes tengan conocimiento de este mundo de archivística que es necesario institucionalizarlo en la toma de decisiones en los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. Bienvenido.
Muchas gracias a la doctora Raquel Aragón Mamani y al doctor Víctor Nieto Bonilla, máximas autoridades del Colegio Nacional de Historiadores del Perú, por esta oportunidad que se me da. Bueno, yo también soy historiador, estudié y me licencié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hace ya el año 2002, bueno, hace ya 24 años. Eh, Conozco muchas personas historiadoras que están involucradas en el ámbito de la gestión de la información, tanto como investigadores, profesores y también eh, quienes se encargan del tratamiento técnico de los documentos de archivo a nivel nacional. He tenido la suerte de conocer a los archivos regionales a nivel nacional desde el año 2001. Ya han pasado 25 años desde esa primera visita que hice a los archivos regionales a nivel nacional, y también he trabajado en el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico, con documentos históricos, desarrollando proyectos de implementación, informatización, descripción documental y el primer censo nacional de archivos en una suerte de proyecto que se desarrolló junto con el Ministerio de Cultura de España, donde el año 2004, junto con dos funcionarios del Archivo General de la Nación, nos encargaron de coordinar el primer levantamiento de información del Censo Nacional de Archivos, y varios trabajadores también afiliados al colegio que estuvieron a bien en recoger la información sobre el Archivo General de la Nación, los archivos regionales a nivel nacional, para conocer su riqueza, que luego concluyó con una guía nacional de archivos del Perú, que está publicado en el portal de archivos del Censo Guía de Archivos de España, ¿no? Donde pues cualquier persona puede llegar a investigar, recoger información para ese fin. Yo quisiera presentar, no sé, con la venia de ustedes, en unas diapositivas que me va a permitir de repente un poco categorizar cuál es el tema en particular, que es el tratamiento técnico especializado de los documentos de archivo a nivel nacional, porque realmente el tiempo también es bastante especial, ¿no? O sea, necesitamos tener por lo menos una perspectiva general de algunas ideas. He escuchado atentamente las exposiciones de todas las sesiones, y me gustaría redondear algunas ideas que están relacionadas justamente con ese, eh, con ese bagaje tan rico que nos han dado los anteriores expositores, y también luego trataremos el tema de los documentos de archivo digitales, de una forma muy corta, porque esta gestión y tratamiento especializado de fuentes históricas está básicamente, esta ponencia está, digamos, enfocada en los archivos como fuente de investigación histórica, ¿no? Bien, pues arrancamos rápidamente. Yo sé que tengo pocos minutos, pero vamos a hacer una suerte de idea general de la temática que queremos expresar en esta oportunidad. Primero, hay que saber que nosotros, en cuanto a archivos, en el Perú tenemos un sistema nacional de archivos que está establecido bajo dos parámetros normativos muy importantes, ¿no? Una ley que se dio después de este proceso del sesquicentenario de la independencia del Perú, donde participó un abogado muy renombrado para los archivistas, que es el abogado, el doctor eh, el doctor Guillermo Durán Flores, ¿no? Que es abogado de la Universidad Católica, participó en este proceso del sesquicentenario, donde salieron justamente esta suerte de volúmenes de documentos relacionados con el sesquicentenario durante el gobierno militar, y por ese proceso de implementación y darse cuenta de la realidad y la naturaleza de los archivos, además que ya se había llevado a cabo un Congreso Internacional de Archivos donde Estados Unidos mostró cómo estaba relacionando y desarrollando un sistema nacional de archivos para Estados Unidos, es que en el Perú, el año 1971, se emite el decreto ley 19414, que luego el año 72, que el año 75 sacaría su reglamento con el decreto supremo número 022. El decreto ley 19414 es, digamos, la única ley generada a nivel nacional que protege no a los documentos, como usualmente ya se ha venido posteriormente sacando nuevas normas protegiendo a los documentos, sino a los archivos en general.
entendiendo los archivos, y eso debemos concebirlo en el momento de tratamiento de los documentos, que no solamente son los documentos, son también las personas que trabajan para darle tratamiento técnico a esos documentos, son los procesos que se van a suscitar para generar documentos, es el marco normativo que establece los parámetros para generar documentos, es decir, desde la llegada de los españoles al Perú, siempre ha habido un marco normativo, un marco procedimental para generar documentos, y esa respuesta que da justamente el desarrollo de estas expectativas, este marco legal, este marco normativo, tiene un producto que es el documento en general, que en el Perú se concibe como documento público. Es el documento que se genera bajo un interés público, bajo un ámbito de competencia pública, y es el que el Sistema Nacional de Archivos intenta proteger, ¿no? O bien documentos públicos o bien documentos de interés público. Bien, en ese orden de ideas, voy a ver si puedo presentar este archivo que tengo acá. Si no, voy a compartir mi pantalla. A ver si es que se puede. Comparta, colega, comparta. Ya, voy a compartir. Bueno, tengo que explicar que más o menos nuestro país no tiene, o las investigaciones que realizan los historiadores no serían nada si no tienen una fuente, un asidero objetivo, concreto, legal, real, que demuestre lo que se quiere, digamos, proponer para la historia de nuestro país, ¿no? Entonces hay un dicho que dice que encontró las fuentes comprende el pasado y construye el futuro. Muchos documentos, documentos en papel, que son cartas, oficios, memorándums, o de repente documentos con diferentes tipos documentales que hoy en día ya no entendemos o no usamos, junto con diferentes tipologías documentales como fotografías, mapas, expedientes, periódicos. Todas esas fuentes de información requieren un tratamiento especializado. El primer tratamiento que se requiere es la identificación. No podemos empezar a tratar los documentos que son fuentes de investigación sin una identificación adecuada. Lamentablemente, si tú, por ejemplo, conoces el tema de tratamiento de fuentes documentales que te enseñaron en la universidad como historiador, ¿no? Tuve la suerte de tener al profesor Carlos Lazo García como profesor de fuentes de Historia de la Colonia y al profesor Valdemar Espinosa como profesor del curso de Fuentes de Historia Colonial, eh, nos mostraban básicamente el contenido de la información, ¿no? Y el contexto, que es muy importante para conocer realmente la riqueza que tiene el patrimonio documental. Lamentablemente, la carrera profesional, tanto de archivistas como de historiadores, ha bajado un poco el contenido general de la riqueza documental que puede tener desde documentos tan sencillos como una carta o de repente una nota, ¿no? Que pueden suscitarse y encontrarse en las fuentes de los archivos públicos a nivel nacional, como fuentes más ricas, por ejemplo, como los archivos de relaciones exteriores, donde se tienen convenios, donde se tienen acuerdos, y hay documentos que todavía incluso no se han investigado adecuadamente para conocer cuál es su riqueza. La lectura de una fuente puede ser una lectura sin el conocimiento previo, digamos, la crítica hermenéutica, la crítica heurística que pueda tener ese documento. Para eso invito a leer a Carlos Araníbar sobre estos temas. Se hace un poco endeble para el desarrollo de investigaciones históricas. Y lo que más resalta es la poca relación que puedan tener estos documentos cuando queremos armar un contexto, cuando queremos armar una coyuntura, un hecho histórico o una estructura histórica. Para eso, la archivística tiene que brindar los elementos que permitan generar esos contextos. Recientemente en la archivística existe una norma, que es la norma RIC, que es de registros en contexto, que supera otras unas 7 normas archivísticas del Consejo Internacional de Archivos, que le comento, es el consejo que se encarga de agrupar a todos los archivistas para más o menos monitorear y conocer el contenido de los documentos archivísticos. Entonces, identificación es lo importante al momento de empezar a hacer el tratamiento de las fuentes archivísticas o fuentes históricas. Uno de los primeros archivistas, por ejemplo, que se reconoce en la historia es Sancho de Salinas o Buenaventura de Salinas. Cuando se hizo sacerdote franciscano, pues adoptó este nombre de Buenaventura de Salinas, de quien se conoce que administraba el arcón. ¿Saben lo que es el arcón? Pues el arcón es este aparato que está aquí, esta cajita donde se guardan los papeles,
pues habían varios del archivo del virreinato, ¿no? Del virrey, ¿no? De la Cámara del Virrey. Y bueno, pues la vida de este personaje ha sido bien estudiada, ¿no? Y fue el autor de una de las grandes, de uno de los, de repente, de los documentos que no tiene reedición, que es el Memorial de las Historias del Nuevo Mundo del Perú, ¿no? Y así, él, digamos, ha sido uno de los primeros que ha preservado, o es una de las primeras personas de quien se tiene registro de la preservación de documentos del virreinato, ¿no? Esa tradición, digamos, esa investigación, diríamos que sería el primer archivista conocido en el Perú, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVI, específicamente, y XVII, ¿no? Ahora bien, de los libros de historia, pues Raúl Porras Barnechea nos habla de distintas fuentes, entre ellas fuentes orales, monumentales, escritas y los que conoce como intangibles, ¿no? De una forma u otra ya tenemos ya ciertos documentos que podemos descubrirlos, analizarlos y ponerlos al servicio de los ciudadanos a través o bien de la fuente directa o a través de la fuente indirecta. Para los historiadores, las fuentes escritas son las fuentes de primer orden, ¿no? Pero sin embargo, las fuentes orales, las fuentes monumentales y las fuentes intangibles, que son los métodos en que los antiguos hacían el registro de sus documentos con la intención de prolongar o proyectar la historia de un pueblo, de una región o del Estado, pues también son incorporados dentro de esta fuente, ¿no? Y en ese sentido, en caso de los documentos, ahora tenemos una fuente más, que es la fuente digital, ¿no? Documentos que se han generado en el ejercicio de las funciones o el desarrollo de una actividad que van un poco generándose de una manera desordenada en el ámbito electrónico. En la exposición pasada, el colega mencionaba el tema de los documentos digitales de la guerra de Ucrania y la cantidad de información que se tiene sobre este manejo, sobre este conflicto, perdón. Y esto determina además que se tienen que incorporar como un tipo de fuente adicional y con la salvedad, pues, de que, y al igual que en algunos, que en el pasado, que hay que discernir qué fuentes son fidedignas y qué fuentes solamente tratan de transmitir un estado de opinión, tratan de transmitir un pensamiento, pero no están apegados a la realidad. Pues bien, esta realidad actual también se irroga en el pasado, ¿no? Un ejemplo, y hay mucho fraude también en el desarrollo de fuentes de investigación histórica. Muchos, por ejemplo, se tiene conocimiento que en los títulos de tierras, en el título de campesinos, ha existido mucho fraude en el pasado, ¿no? Donde se ha utilizado a veces hasta falsos escribanos, o a veces ha habido firmas no legibles, que hoy en día están dificultando mucho la titulación de tierras para las comunidades, para las personas en general que mantienen una propiedad. En los debates que se hace justamente en el Colegio de Historiadores, el rol del historiador está en intervenir directamente en esa apreciación de la fuente y establecer la legibilidad o la legitimidad que tiene la misma. Un ejemplo muy claro fue un préstamo que hubo en una tierra donde incluso el propio juzgado determinó que una fuente documental, no recuerdo si era republicano o colonial, concluía que esa fuente que era falsa, que los historiadores habían dictaminado que era falsa, pues para el Poder Judicial esa fuente era una fuente verdadera. Entonces, estas situaciones hacen que sea necesario la intervención de los historiadores en este desarrollo, ¿no? Entonces, el tratamiento y la identificación permite además conocer que debemos tener el siguiente punto o el siguiente tratamiento, que es la organización. Los documentos históricos, los documentos administrativos, documentos públicos, deben estar organizados. Y el sistema de organización, de acuerdo a la archivística, plantea dos principios fundamentales. Uno que se llama principio de procedencia, que, que nace del francés, del respect de fonds, respeto de los fondos, donde los documentos debían estar, digamos, divididos de acuerdo a la institución o la función que daba origen a estos documentos. Pero era una función orgánica o, digamos, cómo se han ido generando o produciendo en el ejercicio de las funciones, ¿no? El Archivo General ha sufrido mucho de esto, por ejemplo, ¿no?
Los documentos nacieron bajo una consigna, nacieron bajo una función, bajo un sistema de producción de documentos, pero luego con el paso del tiempo, por cuestiones de investigación, fueron divididos como si fueran fuentes o bibliotecas, es decir, por temas, no por funciones. Entonces, en el ArcGN se han creado colecciones fácticas o colecciones, falsas colecciones que simplemente han respetado el tema de la materia, ¿no? Por ejemplo, tenemos una colección fáctica o un fondo fáctico. El término correcto debería ser colección fáctica, se llama campesinado, ¿no? Y así, diferentes tipos de agrupaciones que van orientadas solamente a temas, ¿no? Entonces, cualquier persona que quería estudiar campesinado sacaban todos los documentos de las instituciones públicas que habían sido generados de manera orgánica o funcional y generaban un sistema de clasificación netamente temático, como si fuera una biblioteca. Y eso, pues, lógicamente, rompe el principio de procedencia, ¿no? Y eso también amenaza la conservación y custodia de los documentos. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros agrupamos documentos por temática, rompiendo el principio de procedencia, no tenemos ya las fuentes documentales completas. No podemos saber si es que antes del documento 5 hubo un documento 4, después del documento 5 hubo un documento 6. ¿No ves que estamos formando nuevas colecciones, digamos, fácticas? Hoy en día con la informática esto ya se ha superado, porque cuando generamos sistemas de información o digital, esa secuencia se respeta dentro de un registro y las imágenes son evocadas a través de sistemas de información que, por ejemplo, tú pones en el sistema de información del Archivo General de la Nación el tema de campesinado y te filtran todos los documentos de campesinado que no necesariamente han estado separados físicamente, no, sino que haces digamos, una indexación de documentos solamente por el tema de campesinado y encuentra los documentos digitales. Y eso es algo que nosotros debemos ver, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito, para la historia, las fuentes son importantes, ¿no? Y tenemos varios tipos de fuentes, ¿no? Fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes hasta terciarias, donde podemos hacer referencia a información desde las fuentes primarias. Para los archivistas, la fuente primaria es la fuente esencial para el desarrollo de su gestión. Las secundarias son para los bibliotecarios, para los documentalistas, ¿no? Que tienen acceso a estos documentos. Y las terciarias, pues, son ya el material de referencia de bases bibliográficas, sistemas de información que van a generar ese espacio que nos permite a nosotros acceder a la información complementaria que tenemos de las fuentes primarias, ¿no? Lo que puedo decir es que las fuentes primarias se van agotando poco a poco por el paso del tiempo, porque si bien es cierto, algunas pasan por un proceso de digitalización, hasta las imágenes digitales tienen ciertos aspectos que no permiten su preservación digital. Hoy en día en el Perú no tenemos todavía un repositorio digital archivístico nacional. Tenemos ya un proyecto de norma que tuve la suerte de participar desde el año 2019. Lamentablemente, del 2020 hasta la fecha no se hizo nada para la implementación del repositorio archivístico digital institucional para las instituciones públicas y nacional para los documentos que se encuentran, digamos, ya transferidos de manera digital al Archivo General de la Nación. Estos aspectos son importantes porque permite generar confiabilidad y predictibilidad en los procesos de gestión de documentos digitales, ¿no? Pues bien, ya hemos mencionado los tipos de documentos en general, pero a esas tipologías de fuentes documentales también hay que categorizarlas en este proceso de clasificación. Tenemos documentación administrativa que se genera cada una en su respectivo sector, bajo su respectiva fuente o información, dentro de una estructura orgánica funcional. Orgánica por oficinas, funcional de acuerdo a las funciones. La documentación judicial, ¿por qué la he separado la administrativa? Porque los procesos judiciales tienen una conclusión distinta a la documentación administrativa. El juez dictamina cuándo enviar al archivo el documento. En la documentación administrativa se cumplen plazos, se cumplen ciclos y luego pasan al archivo. En la documentación natural igual, ¿no? O sea, si bien es cierto, son documentos públicos, pero son administrados por funcionarios que están trabajando en la categoría privada. De esta manera, no todos los documentos de un notario pasan al archivo notarial. Específicamente pasarán los protocolares, que son las escrituras públicas, los poderes, compraventa, los testamentos, entre otros, ¿no? La administración notarial no. Eso ya se administra incluso a veces por las familias o el colegio de notarios que hace la distribución.
La documentación eclesiástica, que también es una división, porque, digámoslo así, dentro del ámbito de gestión son documentos de carácter privado, y bueno, estos documentos, si bien es cierto, tienen interés público, han sido categorizados como privados y de una forma u otra la Iglesia es la que gestiona sistemáticamente a través del Arzobispado de Lima, que ahorita ve todo el tema de las iglesias a nivel nacional, para su implementación y mejoramiento. Muchas veces hemos tenido acercamiento con el Arzobispado de Lima en el tema de apoyo para el desarrollo de sus actividades, pero ellos han creado un sistema muy cerrado donde, digámoslo así, más lo que hacen es invitar a participar en su desarrollo e implementación. Sería interesante tener un proyecto de digitalización general de todos los documentos eclesiásticos. Algún día pasará. Luego vienen los documentos militares, ¿no? El archivo histórico militar, digamos, el que se encuentra aquí en Paseo Colón, digamos, es el que refleja más el contenido de esta información, que es específicamente, se rige bajo los términos de secreto, estrictamente secreto, reservado, pero también tienen documentos históricos, ¿no? Eh, de acuerdo al decreto ley 19.414, por ejemplo, todo esto constituye el patrimonio documental de la nación. Y de acuerdo a ese decreto ley del año de los 70, ¿no? Todos estos documentos deberían ya estar en el Archivo General de la Nación. Diferentes marcos contextuales, digamos, competencias, han determinado que esto no ocurra. Sí tengo entendido que el actual director del Archivo General de la Nación, en su primera gestión, tuvo la bien el acercamiento para poder hacer ya el tratamiento en la transferencia al Archivo General de la Nación. Pero como ya estamos viendo, existen varios tipos de archivos históricos, ¿no? O sea, hay documentación también, lo que se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de documentación diplomática. Por ejemplo, ellos se mueven en un sistema de archivos periféricos, ¿no? Pero tienen también aparte un archivo histórico, que en realidad para ellos es un archivo técnico, un archivo especializado, ¿no? Que es el archivo histórico de límites, ¿no? Donde están todos los documentos sobre los límites del Estado peruano, ¿no? Que es gestionado también por un archivista, dos archivistas, dos archiveros, historiadores de la Universidad de San Marcos, ¿no? Luego tenemos los documentos empresariales, donde los historiadores también han tenido bastante participación, ¿no? Algo que vemos, tanto con los documentos empresariales como los archivos personales, es que los historiadores están interviniendo cada vez más, haciendo las investigaciones históricas sobre los personajes, sobre las familias, que generan documentos archivísticos para tal fin, ¿no? Entonces hay una suerte de división, pero que en el fondo todos estos archivos forman el Sistema Nacional de Archivos en la protección del patrimonio documental de la nación. Es decir, cada uno de estos archivos tiene bienes que integran este patrimonio cultural de la nación. Y como tal, tienen que seguir por lo menos la declaratoria, el registro de estos documentos que integran el patrimonio cultural para su protección y su declaratoria como patrimonio cultural de la nación. La declaratoria de patrimonio cultural, digamos, bien cultural, tiene dos arraigos, ¿no? Uno que es la presentación de un expediente para la declaratoria de patrimonio cultural de la nación, un, un tratamiento que nace en el AGN y luego se publicita, o quien hace la declaratoria no es el AGN, por si acaso, es el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio del Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Y en el caso, hay otro sistema también de protección que es la memoria mundo, ¿no? En el Perú existen muchos documentos declarados memoria mundo, bajo este término de memoria del mundo, ¿no? Que integran esta memoria del mundo. Pero hay que explicar una cosa, y eso creo que no lo dicen todavía los que forman parte de este comité. En realidad, esta memoria del mundo es ese registro complementario al registro mundial. Es un registro, vamos a decir, latinoamericano de protección, pero son pocos los documentos realmente que están dentro de este registro mundial de patrimonio de la memoria del mundo. Uno de los documentos el único, creo yo, llega a ese nivel de memoria del mundo es el primer documento hecho en el Perú, que es el libro Becerro o Protocolo de los Conquistadores, ¿no? Que es el primer protocolo, que en realidad no es un protocolo, sino son varias escrituras públicas que se han unido desde la fundación
desde la llegada de los españoles al Perú, ¿no? Que espero que algún día de repente el colegio haga un evento sobre este tema tan interesante. Entonces, la amenaza de los archivos es también la destrucción de las fuentes. Hemos visto, por ejemplo, que un caso reciente de la región La Libertad, donde ha habido la destrucción total del minerario petrolífero Triple Espiral, ¿no? De más de 1000 años de antigüedad, como represalia a un desalojo. Realmente esto es inaudito para un país con tanta historia y con tanta memoria. Después hemos tenido a lo largo del Perú, pues, mucha destrucción de nuestro patrimonio documental. El año 1822, por ejemplo, hubo un incendio que destruyó muchos de los documentos del Ministerio de Guerra y Marina, donde existían también documentos históricos de valioso valor, ¿no? Han habido una serie de incendios en el Perú que incluso no han sido registrados como tales, sino se han visto solamente como amenazas, a veces también como parte de un manejo poco adecuado de la documentación, ¿no? En ese sentido, pues, la historia del Archivo General de la Nación es la historia de todos los archivos a nivel nacional, ¿no? La construcción del propio Archivo General de la Nación, lo dice el historiador Luis Pacheco Ibarra en un blog del Rincón de la Historia Peruana, está dentro de una línea que es entre el abandono, ¿no? Entre el abandono y el incendio, ¿no? Como una de las principales deudas que tiene el Estado con el Archivo General de la Nación. Si tuviera que hablar acá de tantas cosas que pasan en el Archivo General de la Nación, primero eh, podría ser hasta vilipendiado, de repente no lo tomarían a bien muchas personas que han trabajado en el sistema, ¿no? Pero las amenazas que existen en los archivos y en sí del patrimonio cultural es el tráfico de tierras, la minería ilegal, las obras de infraestructura no planificadas, el saqueo, los fenómenos naturales. Y en los archivos, pues, son las inundaciones, los incendios, la aparición de hongos y la pérdida de información administrativa. Por eso nace otro proceso que es importante, un tratamiento especializado de conservación y preservación de documentos en papel, y también hoy en día hay un nuevo modelo de implementación de preservación digital, ¿no? Para los documentos digitales que a futuro serán declarados patrimonio digital. Entonces, esto destruye pues la construcción de nuestros archivos de manera adecuada. Entonces, los archivos pues son la conciencia de las instituciones y la memoria de los pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esta amenaza? Lo que hay que hacer es capacitarse más, participar en las actividades de prevención del patrimonio documental. Les comento que el día miércoles 22 en la Corte Suprema de Justicia, a partir del día martes 21 y miércoles 22 en la Corte Suprema de Justicia del Callao, el AGN va a llevar una reunión técnica para poder tratar sobre un tema muy importante el día miércoles, que va a ser el tema de prevención ante este fenómeno del niño que se va a presentar el próximo año. Y esa es una de las primeras actividades que estamos realizando. Ya hemos realizado una reunión con los archivos regionales para ver cómo se puede mejorar y prevenir la destrucción de los archivos públicos a nivel nacional, y necesitamos la colaboración de la Sociedad de Archivistas y, ¿por qué no?, del Colegio Profesional de Archiveros, ¿no? Colegio Profesional de Historiadores. Bueno, entonces esta suerte de destrucción del patrimonio amenaza también a los archivos con las inundaciones, ¿no? Escuché a un expositor hablar sobre el tema de que se hizo mucho con el tema del Yaku en el pasado. Pues bien, gracias a Dios el impacto de las lluvias no fue tan fuerte como se esperaba, y bueno, pues el presupuesto que se destinó fue específicamente para prevención. ¿Y la prevención en qué consistió? En que el personal del AGN de conservación viajaba a las regiones del norte y dictaba las pautas de cómo tenía que rescatarse los documentos, digamos, ya afectados por un siniestro. Pero eso no es todo lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer son campañas de evaluación de los locales que existen a nivel nacional. Los locales a nivel nacional, el día de hoy ya se tiene una radiografía de cómo están los archivos regionales. Lo que nos faltan son los archivos provinciales, los archivos locales, para ver que no se afecten por esto, ¿no?
Y antes de pasar a esta parte de acá, quiero mencionar que, por ejemplo, uno de los archivos que más afectó con una de las inundaciones, que se dio el año 2017, fue el archivo de la Municipalidad de Piura, que lógicamente ustedes se acuerdan que cuando hubo la salida de los ríos, del río Piura, ¿no es cierto? El archivo estaba en el sótano. Sabemos pues que cuando se inunda, lógicamente los espacios de los sótanos son los primeros que se inundan. Ahí se perdieron mucha información de registros civiles de Piura y documentos administrativos. ¿Y por qué no? Porque no se sabe de repente patrimonio documental. Lamentablemente la ubicación de los archivos en la región norte que se encuentran en sótanos está amenazada con la pérdida de esta información, ¿no? El AGN ha sacado una directiva de prevención, un protocolo de atención en estos casos, donde se está obligando a las instituciones públicas a crear un comité que se encargue de velar por la respuesta rápida ante esta situación. Y, lógicamente, los conservadores también tienen mucho trabajo para la prevención. Les comento que los conservadores ya son una carrera profesional especializada y que se requiere para poder justamente prevenir estos casos por inundaciones, por sismos y por incendios específicos. Y en el ámbito político también existen problemas que de repente nosotros podemos como colegio podríamos intervenir, y es el tema de los proyectos de ley para el sistema de archivos y el Archivo General de la Nación. Han habido muchos proyectos de ley, incluso he reflejado solamente unos cuantos, porque en realidad son demasiados proyectos de ley que ninguno ha terminado en ley para mejorar las condiciones del Archivo General de la Nación. El más sonado fue el que ya incluso pasó al Pleno del Congreso, y por un informe técnico de Presidencia de la República donde se señalaba que el Congreso no tenía capacidad para normar el Sistema Nacional de Archivos, pues se mandó al archivo, ¿no? Y eso fue reciente, eso fue el año 2022 específicamente. Incluso en la página web del Archivo General de la Nación ya se estaba publicando de que ya se estaba aprobando un nuevo sistema, una nueva ley del Sistema Nacional de Archivos. Pues no, se archivó. Y así muchas iniciativas de modernización de los documentos, de establecimiento de nuevos plazos, creación de superintendencias, todo eso se ha ido destruyendo como si fuera un castillo de naipes. En síntesis, si pudiéramos cobrar por cada proyecto de ley al Congreso de la República, al Estado peruano, cómo esto ha ido afectando al sistema de archivos y a los archivos en general, pues el Archivo General de la Nación tuviera todo el dinero para la construcción de su nuevo local, que también es una iniciativa que algún día se tendrá que concretar. Eh, y eso también nos lleva a entender, pues, cómo el Estado también genera opiniones sobre cómo debe funcionar el sistema de archivos. Para nosotros, el sistema de archivos es un sistema especial, es un sistema mixto, tanto funcional como administrativo. Pero para el Estado, nosotros somos un sistema funcional, ¿correcto? Entonces, el Sistema Nacional de Archivos es un sistema funcional, ya está tipificado como el sistema 12 del aparato del Estado peruano, ¿no? Y nosotros luchamos contra una realidad. Y ahí viene otro de los procesos especializados que debe tener todo archivo. Es detectar que sus fondos, secciones y series documentales, y en realidad sus piezas documentales, no sean traficados a nivel internacional o a nivel nacional. Este documento, por ejemplo, encontró el día de hoy, hace 15 minutos, antes de empezar la exposición. La venta ilegal de documentos históricos que se está dando a través de portales como eBay, que se está dando a través de portales como MyHeritage y otros portales institucionales o portales comerciales que destruyen, pues, la confianza que tiene la población en los archivos públicos, ¿no? Son documentos que han sido extraídos, robados, hurtados, sin autorización, lógicamente, de manera delincuencial desde la época de los 70 hasta decir, yo diría yo, hasta el 2020, ¿no? O sea, ha habido una serie sistematizada de extracción de documentos, 20 no, 25, 26 de repente, no lo sé, pero por lo pronto, esto ha un poco ha hecho que los buenos trabajadores que existen en los archivos, pues lógicamente no se les tenga la confianza necesaria.
y eso también ha comprometido el desarrollo de otras profesiones. Antes, por ejemplo, era muy importante que un historiador participe en el desarrollo de actividades de un archivo histórico. Hoy en día a los historiadores se los mira, pero de una forma que se dice, bueno, ¿qué interés tienes tú en el conocimiento de las fuentes documentales? Porque de una forma u otra, el historiador es el que tiene el conocimiento puntual de la riqueza que tiene el patrimonio documental, porque es del engranaje que forma parte de los hechos históricos, de la cultura histórica y demás. Y es importante que el colegio también pueda, desde el punto de vista del colegio, brindar cursos de ética a los historiadores para que conozcan justamente cuál es la razón de ser y la mística que debe tener todo historiador en el tratamiento de las técnicas, al igual que el archivista también, ¿no? O sea, hay que conocer todos estos aspectos que permita desarrollar un código deontológico transparente y adecuado a las necesidades de los archivos públicos a nivel nacional. Por ejemplo, acá hay otro documento, se nota que es un documento histórico por el sello, por la firma, a veces borran incluso el sello del Archivo Nacional, lo hacen digitalmente para que cuando lo vendan no se vea que ha sido extraído del Archivo General de la Nación. Hay un área especializada en el AGN que se encarga justamente de hacer una evaluación general de todas estas ventas delictivas que existen del patrimonio documental, y hay un registro de estas ventas delictivas, ¿no? Donde también creo que el colegio ha participado en elaboración, en apoyar a la elaboración de este registro de ventas o tráfico ilícito de bienes culturales, lo cual está bien porque nos permite tener una herramienta para reconstruir cuáles son no solamente las fuentes digitales o las fuentes en papel que tenemos, sino también las fuentes que se llevaron eh, delictivamente muchas personas de los archivos públicos a nivel nacional. Bien, esto era lo que quería transmitir. Como esto es un conversatorio, esto ya no puedes recibir de repente alguna consulta o de repente poder participar en algún tema relacionado con esta práctica. Felicitaciones, colega José Rolando Córdoba. Ha enfocado varios Bueno, mi nombre puntos. es José Villa Córdoba, ese es mi José, apellido. José Villa, Rolando Córdoba, felicitaciones porque ha enfocado un tema muy importante en la cultura de gestión archivística y un tema que es de vital importancia en la comunidad educativa del país, fuentes históricas, y ha incorporado también la ética, que es importante para ver. Mira, la gestión y tratamiento especializado de las fuentes históricas en el Perú, y creo que a partir de este colegio profesional de historiadores del Perú, los tres niveles de gobierno creo que están entendiendo la importancia del historiador en la gestión archivística. A la luz de su conocimiento y la experiencia que tiene, vamos a hablar de la gestión de los archivos regionales. El Estado le da un gran poder a los gobiernos regionales la designación a los directores de archivos regionales. La pregunta es, ¿quién lo está ocupando ese cargo? ¿Un ingeniero agrónomo, un abogado, un administrador? La segunda pregunta, ¿tendrán formación especializada en la gestión archivística? Tercera inquietud, ¿sabrán que están regentando una autoridad que es patrimonio documental de su región y del país? Y tercero, cuarto, es ese emporio de la fuente que le da la legitimidad, la vida pública de la región, y también le permite proyectarse la socialización de nuevas evidencias históricas de su región. Entonces, creo que como usted lo ha precisado, urge que trabajarlo de manera legislativa, que esos cargos de las gestiones de las direcciones regionales de archivo estén copados por archiveros y por historiadores,
por aquellos profesionales que tengan mínimo una especialización archivística. ¿Cuál es su comentario, colega José Villar? Me ha tocado en una vena bastante, en un nervio muy... Mire, yo vengo trabajando, conozco el primer archivo regional que viajé, fue el archivo regional de Arequipa, el año 2001, 2002, 2003, enero del 2003. Me fui incluso por tierra, pagando mi propio sueldo, junto con la jefa del Archivo General de la Nación, la licenciada Teresa Carrasco Cabero, quien la conocí cuando llegó por primera vez a la AGN. Yo tenía solamente 2 meses trabajando en el archivo histórico. Y cuando conocí el Archivo Regional de Arequipa, realmente me di cuenta cómo es la cultura organizacional en una dependencia regional. Desde Lima la visión siempre ha sido hacia las regiones de que pues existe atraso, no existe voluntad, no hay iniciativas y los trabajadores no quieren colaborar con el desarrollo organizacional. Pues conocí trabajadores que incluso se habían capacitado en Argentina en temas de archivo y que cuando habían llegado no les habían dado la oportunidad de desarrollarse en su especialidad. Porque en las regiones, lamentablemente, la carrera de los archivistas son muy pocos los que llegan a ocupar cargos públicos. Estoy hablando de los que se han preparado, se han capacitado. Aquí los archivistas o los que han desarrollado archivos tienen varias escuelas, le comento. Una está en España, donde hay desarrollado incluso bajo 2 escuelas, ¿no? La escuela de Andalucía, con Antonio Heredia Herrera, Antonio López, y la escuela española de Madrid, donde está pues este gran grupo de archivistas municipales y también Vicenta Cortés, ¿no? Y otras personas más que, bueno, ya no están, ¿no? Pero ahí ha habido una escuela dividida en 2 partes, ¿no? Pero todo ese influjo de conocimientos han venido archiveros acá y en las regiones para ponerlas en práctica y lamentablemente no ha habido la oportunidad de desarrollarlo, ¿no? Las iniciativas no se toman en cuenta. Cuando salen proyectos, anteriormente había muchos proyectos de que los historiadores archiveros viajaban al extranjero a prepararse, pero cuando regresaban no los ponían a trabajar en proyectos de desarrollo institucional. Todo lo contrario. Traían personas de afuera, ¿no es cierto?, bajo cargos políticos y ocupaban estos cargos de desarrollo de coordinación de proyectos de archivo. Lógicamente, en el archivista, en el historiador que trabaja en los archivos regionales, se desarrolló pues una suerte de desconfianza ante el gobierno regional. Y todos los días tengo yo comentarios de varios compañeros que trabajan en las regiones de Puno, Cusco, Huánuco, La Libertad, ¿no? De todo el Perú, todo el Perú, donde existe desconfianza cuando se existe la idea de designar a un director nuevo de archivo regional. En las regiones se tiene abogados, se tiene, como bien menciona usted, ingenieros, se tiene profesores, y hay muchos de estos incluso han incurrido en delitos y han sido denunciados y han sido hasta sentenciados en delitos. No voy a mencionar los nombres, lógicamente, porque no sé, no es la oportunidad, pero ha habido esa suerte de malintención. Hay otros funcionarios que, sin embargo, sí se han especializado en el camino por el tema de archivos, ¿no? Ya han durado años trabajando en los archivos públicos a nivel nacional. Pero yo creo que como cualquier funcionario público debe haber un cambio, no debemos atornillarnos al cargo y estar años de años en ese cargo, porque lógicamente la voluntad y también los estudios no permiten evolucionar si tenemos las mismas condiciones. De repente, nuevos profesionales, una sangre nueva de historiadores y archivistas puede mejorar la situación de los archivos públicos a nivel nacional. Para terminar este comentario sobre los archivos regionales, no, le escucho. No, es cierto, ¿eh? Porque desde que se creó la ley orgánica de los gobiernos regionales y el poder que le dieron la designación ya es desde la perspectiva de una autoridad regional para designar el alto cargo que está vinculado con la memoria y gestión de la región y del país. Y ese cargo necesariamente reposa, pues, como usted lo ha precisado, en una persona especializada que exponga la imagen de esa memoria que hay y además
que facilite la capacitación en los gobiernos locales, porque hay muchísimo que trabajar en este trabajo, ¿no? Entonces, retomando al tema de su exposición, gestión y tratamiento especializado de las fuentes históricas, efectivamente, qué importante son los archivos y las fuentes de las regiones porque permite que a los miles de profesores de ciencias sociales, historia y geografía, a enriquecer la enseñanza de historia. ¿Cuál es su comentario, José? Hay una teoría educativa que se llama investigación-acción. Es un modelo de paradigma de pedagogía, ¿no? Este tema de investigación-acción establece que la investigación en cuanto a los temas de ciencias sociales, entre ellos la historia, requiere, requiere la interacción con las fuentes, con las personas, la interacción también con los personajes, la interacción también con la visión que se tiene dentro de los paradigmas educativos, ¿no? De gestión de la información. Realmente no podemos comprender el pasado si no tenemos conocimiento de cómo han venido traduciéndose las fuentes por los historiadores, ¿no? Desde historiadores como Tauro del Pino, historiadores como Heraclio Bonilla, que muchas veces han sido, o propio Macera, que muchas veces han sido interpretados de una manera o de repente nos trajeron una forma de ver el mundo, estamos hablando de la historia, hasta historiadores que están en otra vertiente, ¿no? Historiadores colonialistas. Creo que incluso hay un artículo de Fred Bonner sobre el tipo de historiadores, ¿no? Historiadores empresarios, historiadores muy defensores del antiguo régimen. Algunos todavía siguen pensando que somos no somos una colonia, sino somos parte del virreinato peruano. Incluso están flameando las banderas, pues, de la Cruz de Borgoña, entre otros, ¿no? Entre otros historiadores que también flamean la bandera del Tahuantinsuyo, ¿no? Etcétera. O sea, son formas de interpretar la historia, pero las fuentes están allí para que se puedan leer y se puedan sacar y extraer información para poder establecer un discurso político o un discurso académico o un discurso como sea. Yo quisiera tomar a la mano un comentario muy corto, ¿no? Que es el proyecto o iniciativa legislativa del congresista Américo Gonza sobre las funciones del archivero, del historiador, perdón. Hay puntos ahí que es necesario acotar. Sí es importante que el historiador participe activamente en el desarrollo académico, pero también institucional para la construcción de nuestra memoria. El historiador muchas veces tiene un mercado laboral más amplio que el propio archivista. Les voy a ser bien franco. Por ejemplo, en el BCR confía más en contratar historiadores para el tratamiento de los documentos administrativos que en los propios archivistas, y así en muchas instituciones. ¿Por qué? Porque el historiador tiene esa mística y ese tratamiento heurístico, hermenéutico de las fuentes documentales y sabe que ese documento a la larga se va a construir en algo importante, ese engranaje que va a servir para reconstruir una historia. El archivista, si es muy avesado y muy conocedor de las fuentes de historia y los contextos, que es lo importante para la construcción de nuestra memoria, va a tener ese mismo nivel, pero lamentablemente pues requiere mucha especialización, mucha práctica, porque los historiadores hacen investigación. ¿Quién le va a ganar a un historiador en investigación histórica? Lógicamente, manejando fuentes, ¿no? Entonces, esa suerte debería estar contemplado como uno de la justificación de la exposición de motivos del proyecto del congresista Américo Gonza, y de repente por ahí establecer esa necesidad de la funcionalidad que tiene el historiador. Yo le pongo un caso muy concretito, ¿eh? Así concreto, y con eso termino Nosotros en el Sistema Nacional de Archivos tenemos dos comités, que es la Comisión Técnica de Archivos y la Comisión Técnica Regional de Archivos, que son las entidades o los entes legales encargados de brindar opinión favorable para la autorización de eliminación de documentos archivísticos. En Lima está ocupando ese espacio en la Comisión Técnica de Archivos de la AGN, la Academia Nacional de la Historia, ¿no? Pero, digámoslo así, desde el punto de vista institucional,
el colegio protege a los profesionales que se encargan de gestionar la investigación histórica más activamente, ¿no? Buscando nuevas fuentes, buscando nuevos elementos. La academia lo que hace es premiar a los que ya se han consolidado como historiadores, ya tienen son eximios profesionales que ya, digámoslo así, tienen esa vertiente, ¿no? Incluso es, digamos, dentro de la practicidad, el historiador ve agotadas sus fuentes cuando pues, los documentos se pueden hasta proponer a destruir sin tener su intervención. Entonces, la idea sería que el colegio participe activamente en esta participación de estos comités evaluadores. Y hablo con el tema y con la justicia que corresponde de los archivos regionales. Hay un reglamento de comités técnicos de archivo, de comités técnicos regionales de archivo, donde entre los miembros de estos comités no están los profesionales historiadores. Y eso puede mejorarse. O sea, podríamos, de repente, por iniciativa del colegio, cambiar esta configuración en los archivos regionales y en cada región un miembro más tendría que ser del Colegio de Historiadores del Perú, quien tendría la responsabilidad de designar a sus representantes ante los colegios, ante las comisiones técnicas regionales de archivo, ¿no? Ya en Lima lo está ocupando la Academia Nacional de Historia, pero también, ¿por qué no se puede incorporar a alguien del Colegio de Historiadores, ¿no? Porque al final de cuentas, a más personas, más ojos, más formas de poder no ser injustos con los profesionales historiadores que requieren esas fuentes para hacer sus trabajos de investigación histórica. No, era necesario que en Lima nosotros, lo del Consejo Directivo Nacional, hemos impulsado de que el jefe de AGL incorpore a un colega historiador ser parte del miembro técnico nacional. Y de igual manera, como usted lo precisa, colega, en las regiones es cierto que la Comisión Técnica Regional de Archivo esté incorporado un historiador colegiado, necesariamente porque le va a dar la puesta en valor documental. Dos, como usted lo precisa, el archivero con el historiador es un agudo acucioso con una vocación muy profunda para descifrar que el documento paleográfico que se maneja y muchísimo sorprende, pero cómo el historiador maneja es porque es parte de su formación académica, dominar la paleografía, y es parte de su formación académica el marco teórico de una temporalidad histórica para interpretar de manera hermenéutica y heurística esa fuente de información, por ejemplo, sobre Huánuco colonial del siglo XVI. ¿Por qué a este Huánuco se le ha llamado la muy noble y muy leal tierra de los caballeros de León? ¿Y por qué este sector social se llamaba caballeros? Entonces el historiador acucioso tendrá que rebuscar las fuentes primarias de Fernando Casalla y hallar a las primeras familias nobiliarias de caballeros. Y eso va a reconstruir una nueva memoria histórica regional de esta región ubicado en la Sierra Central, Huánuco. Yo vengo trabajando sobre este tema y es importante. Entonces, José, las fuentes históricas sigue siendo inacabable, eso hay que precisar. Dos, la investigación histórica sigue siendo profundamente para seguir ampliando el conocimiento histórico. Y no es como lo dicen algunas voces regionales, que un autor que publicó sobre una realidad histórica determinada ya se sabe y por consiguiente ya, ¿para qué más? Es mentira. Un pueblo que tiene una vigorísima historia, Huánuco, por ejemplo, 300 años de presencia de colonialismo virreinal, entonces hay muchísimo que explorar sobre los mulatos, los esclavos, la minería. Entonces, vamos a una pregunta, José. ¿Qué tan importante es las fuentes históricas para los profesores de nuestra región o de la región del país? Bueno, yo también estudié docencia en San Marcos, en un curso de complementación pedagógica, y estudié una maestría de educación superior en la Universidad Villarreal. Las fuentes de investigación histórica son muy importantes,
porque en ellas se encuentra justamente el arraigo del sentido de pertenencia, el legado que nosotros tenemos que inculcar a los alumnos, a los estudiantes. Nadie puede entender realmente su historia si no la valora, si no la entiende, si no entiende además cuál es el contexto de la investigación que puede dar, ¿no es cierto?, el estudio sobre un determinado estado de la verdad. Es decir, la verdad se obtiene a través de las fuentes de investigación, de la apreciación, de la crítica. Y esa verdad es la que, o certeza, vamos a decirlo así, es la que nos permite construir un mejor futuro. Hoy en día estamos, lo mencionó el expositor del otro sábado, estamos viviendo una suerte de dos posiciones, ¿verdad? Esas posiciones han hecho que muchos ingenieros publiquen documentos históricos, ¿no es cierto?, señalando una suerte de ideas diferentes, de cómo es posible que sigamos, nosotros no somos un país independiente, somos dependientes todavía de la madre patria, ¿no? Y así, ¿no? Conceptos, una forma de repensar la historia de manera diferente. Pero todo ello es una interpretación de las fuentes de investigación, de lo que tenemos a la mano. Como ya lo mencioné, existen fuentes primarias, pero también existen fuentes secundarias, apreciaciones hechas por cronistas, ¿no? Su arraigo, su interpretación de la realidad. Fuentes terciarias, ¿no? O sea, investigaciones propiamente de nuestra cultura, de nuestra forma de vernos como país. Entonces, las fuentes documentales son eso, nos ayudan a entender realmente quiénes somos y hacia dónde vamos. Revisando, por ejemplo, muchas fuentes de investigación, me encontré que muchos proyectos de investigación, muchos proyectos, por ejemplo, de normas archivísticas, que es lo que estamos trabajando hoy en día, ya se habían elaborado hace 20 años atrás o hace 40 años atrás con una suerte de versión que nos permite a nosotros simplemente retomar lo que ya se hizo, ponerlo como exposición de motivos y justificar por qué el cambio. Con la investigación de histórica, también hemos podido ver que en el archivo de la legislación peruana hay muchos documentos que ven cómo se construye perdón, proponiendo la mejora del Archivo General de la Nación y ninguno se llegó a ejecutar. Con las fuentes de investigación podemos también conocer cuál ha sido el impacto o afectación en cuanto a nuestro patrimonio documental. Yo lo digo específicamente porque, por ejemplo, el doctor Loman Villena, en la revista El Archivo General de la Nación, cuando hace el estudio de los fondos del Archivo General de la Nación y su valor para la investigación, señala de que en 1898, Alberto Ulloa decía, el archivo colonial del Perú debía ser en rigor el más abundante, el más rico, el más variado de los archivos hispanoamericanos, ¿no es cierto? Y pues hoy conocemos de que nuestro acervo documentario, con la afectación que ha existido, destrucción, extracción sin autorización, hurto, ¿no? Se ha ido mermando, ¿no? Se ha ido reduciendo. Si no fuera por los nuevos soportes, por el proceso de digitalización de los documentos históricos, de una u otra, ya no tendríamos esta memoria, ¿no? Incluso muchos documentos del siglo XVI, siglo XVII, solamente pueden accederse a través de microfilm. Ya no, el original ya prácticamente es imposible porque la tinta ferrogálica ha destruido el papel. Y así pasa con muchas regiones a nivel nacional. El Cusco es un caso bien interesante, realmente. El Cusco no existe realmente como archivo regional. El Cusco fue creado como archivo histórico departamental el año 1923. Y a lo largo de los años ha ido cambiando. Ha habido incluso etapas en que el gobierno regional le entregó a la universidad el archivo regional del Cusco para que lo administre la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. Quienes trabajaban ahí, que eran los trabajadores del archivo, que eran profesores de la universidad, estaban muy contentos, ¿no? Pero ¿qué sucede con el Cusco? Que cuando tú, por ejemplo, quieres investigar al Cusco, si la ciudad universitaria está tomada, tú no puedes acceder al archivo regional del Cusco. Cruzando la avenida hay un sótano donde están las partidas de nacimiento. Bueno, estaban, ¿no? No estoy hablando de un contexto actual, porque seguro que ha habido un cambio ahí. Pero lo único que podías investigar eran las partidas de nacimiento. Después los archivos de Huancavelica, por ejemplo, todos los documentos de la prefectura que están ahí en la prefectura, pues la mayor parte han sido
y han ido desapareciendo poco a poco. Hay un artículo también en la revista El Archivo General de la Nación sobre los archivos de Huancavelica. Muchos de estos archivos históricos todavía se encuentran en las instituciones públicas. Un ejemplo es el de la Corte Superior de Justicia. Los libros, los documentos desde 1900 se encuentran en la Corte, esperando su transferencia al archivo regional. El señor Pablo Alfonso Maguiña, en la década del 2000, por allí, no recuerdo exactamente la fecha, creó, mediante resolución jefatural de la AGN, al archivo regional de Huancavelica, ¿no? Y bueno, la iniciativa no ha terminado porque no tiene ni local, no tienen un lugar donde estar. Quien administra básicamente los documentos históricos de Huancavelica es la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica. Y así hay muchas historias que podría contar de los archivos regionales, que he tenido la suerte de visitarlos a nivel nacional. Otro caso es Puno, otro caso es Tacna, otro caso es Arequipa, ¿no? Otro caso es Ica, Piura, Lambayeque, La Libertad, que son archivos ricos en información histórica que demandan su digitalización. Hubo un proyecto de la congresista Margot Palomino para hacer este proyecto de digitalización. Lamentablemente el proyecto quedó allí en una intención declarativa, porque al momento de pedir el presupuesto, pues no había presupuesto, ¿no? Esperemos que a futuro los archivos regionales mejoren. Creo que debemos generar un trabajo en conjunto, porque el Colegio de Historiadores, por ejemplo, es un colegio que agrupa a todas las regiones. Se podría utilizar, le propongo a los miembros del colegio, utilizar ese bloque unido para ofrecerle al todo el sistema regional, a todos los archivos regionales, el apoyo permanente, integrado, ¿no? Fuera de nuestras diferencias que podamos tener como historiadores, por lo menos el apoyo, porque nuestra intención no es económica, es preservar la fuente para que nuestros trabajos de investigación no se pierdan. No dejemos en inconcluso los trabajos de investigación de historiadores, ¿no? Y esa es la intención que tienen los historiadores, ¿no? No es una intención de posicionarse en un cargo público, de repente generarse por ahí un recurso, lo cual no es inválido tampoco, pero sí es importante que desde los archivos y desde la memoria se pueda construir ese aporte. Por eso la opción del proyecto legislativo del congresista Américo Gonza se incorpora dentro de esa función y funcionalidad que deben tener los historiadores en el sistema de archivos a nivel nacional. Somos intrusistas, con eso termino yo, no somos profesionales intrusistas, porque antes de que existieran archivistas habían historiadores. Muchos se han especializado en temas de archivos y gestión documental. En España no hay carrera de archivistas, son historiadores, Antonio Heredia, historiadora, Vicenta Cortés, son historiadores los que han dirigido el manejo de los archivos públicos a nivel nacional, ya en España, y tienen el respeto que se merecen. Y por último, lo que yo les digo siempre a los archivistas, ¿no? A veces cuando me dicen intrusista, ¿no? Les digo, por lo menos historiadores tenemos tres, tres personajes en billetes del Perú, ¿no? Gracias. A lo largo de la exposición, y ahora lo ha recalcado la iniciativa legislativa de Américo Gonza, definitivamente necesario ampliar esta iniciativa porque le da la legitimidad al oficio del historiador y al mismo tiempo ese oficio del historiador en su dimensión académica y profesional. Y creo que nos compete a todos los colegiados y de manera particular al Consejo Directivo Nacional, que ya también presentó una iniciativa legislativa, el oficio laboral del historiador, cosa que con los nuevos miembros de la Cámara de Diputados vamos a tener que empujar esa iniciativa legislativa porque le va a permitir que haya más visibilidad y presencia técnica, académica y profesional del historiador no solo en la gestión archivística, sino también en la gestión pública, en la puesta de valor de los patrimonios históricos, en el diseño de los proyectos culturales. Es decir, José,
el oficio del historiador no es solamente la que a nosotros es el historiador experto en la narrativa histórica, sino va más allá. El más versado para hablar, por ejemplo, de culpa que amplía el tema, el CEPLAN últimamente está de moda territorio, ¿no? Pero ¿quién es el más versado en territorio? ¿El economista o el historiador? Es el historiador, el más versado para enfocar memoria y territorio y la visión es el historiador. Y sin embargo, creo que eso también hay que conversar. Entonces, José, ¿cómo impulsar desde ya, de manera articulada, desde los colegas colegiados, desde el Consejo Directivo Nacional, es necesario darle el más camino del piso legal a la ley que impulsa a Américo González? Y ahora seguro que sí está en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Educación, y ahora con la decana hemos empujado a la Comisión de Trabajo, porque el historiador es parte de su oficio, por naturaleza, que se impulse el oficio laboral del historiador. ¿Algún comentario, José? Tres comentarios. El primero, los historiadores no deben ser excluidos, deben ser incluidos en el desarrollo de las investigaciones, pero también en la gestión que pueda tener una institución cultural, regional, que administre documentos de archivo y nacional. No podemos excluirlos. De una forma u otra, tienen un panorama incluso más coherente en algunos aspectos, porque conociendo las fuentes de investigación podemos conocer también cuáles son las necesidades de las personas que requieren de esas fuentes de investigación. Por ejemplo, yo no concibo que un hospital sea manejado por un abogado, ¿no? El día que un hospital sea manejado por un abogado, no sé si los médicos le darán, pues, seguirán esas órdenes o no, porque al final de cuentas los médicos son los que manejan la atención clínica de los pacientes. Muchas veces y los intentos de manejarlo a través de administradores, de abogados, han hecho que los hospitales no carezcan de cosas, ¿no? Ahora, lo que sí se necesita es que los historiadores tengan conocimientos en temas archivísticos. Eso sí, y eso requiere una formación completa, ¿no? Yo tengo muchos amigos historiadores que han terminado siendo archivistas. La mayoría de los historiadores archivistas ya están prácticamente con una idea completa y bastante especializada sobre distintos temas de gestión de documentos, la identificación de los procesos, del contexto, la identificación de la crítica heurística y hermenéutica de los documentos archivísticos, el proceso de autorización de eliminación de documentos. Se requiere realmente la participación activa de historiadores en la verificación de los documentos propuestos a eliminar. Le comento, en realidad no tenemos muchos historiadores dedicados a verificar qué documentos están proponiendo eliminar las instituciones públicas. Debe haber la participación activa de historiadores formados y colegiados y acreditados. Es importante que tener vigente la colegiatura, ¿no? Porque al final de cuentas, si hay un error, tiene que haber pues una sanción por parte del colegio ante las personas que han hecho han autorizado, por ejemplo, la destrucción de documentos históricos, ¿no? Si es que no, por ahí no hay documentos que a la larga pueden ser considerados como bienes integrantes del patrimonio cultural. Algunas personas consideran que las copias, por ejemplo, se pueden eliminar, pero no verifican si los originales existen. No tienen esa delicadeza, no tienen esa acucia de revisar realmente qué tipo de documentos están proponiendo a eliminar, porque piensan con tipo documental, ¿no? Ah, esta es una carta, se va a mandar a eliminar. Pero ¿qué tipo de carta es, no? No, pero no es una resolución, sí, pero de repente ahí están las funciones incluidas dentro de esa carta o ese tipo documental. Y realmente no han sido hechos digamos, con los límites administrativos que corresponden, pero ya es una evidencia. Entonces, ese manejo de evidencias, el testimonio de las actividades de las instituciones, tiene que tener, por lo menos, en mi opinión, la participación de un historiador, no solamente, y que ya lo hay, por cierto. O sea, si usted ve el mercado laboral de todos los que trabajan en archivos, por lo menos el 20% deben ser que tienen estudios de historia en universidades bastante emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, la que lidera el tema de manejo de archivos administrativos con historiadores, y algo se tiene que hacer por parte del colegio, es la Universidad de Villarreal.
La Universidad Villarreal tiene 3 cursos de archivo durante 3 ciclos académicos, donde los egresados de la universidad tienen la suerte de poder manejar ambos vías, ¿no? La parte de investigación académica histórica, pero también la parte archivista. San Marcos recién a partir del año 2002, recién ha ido incorporando, porque antes solamente era dedicarse a la docencia o dedicarse a la investigación histórica, pero recién ha ido incorporando y han ingresado también al mercado, ¿no? Muchos historiadores, por ejemplo, de Villarreal, se han dedicado al tema de la digitalización. Tienen empresas de digitalización y ven el tema ya de digitalización como una parte importante para el desarrollo de la modernización de los archivos. Y estoy seguro que su expertise, su experiencia les ha servido bastante en las investigaciones históricas para decidir incluso por dónde empezar los proyectos, ¿no? O sea, la carrera profesional del historiador es básicamente la base de los documentalistas, de los que manejan la información documental. Y eso debe estar arraigado dentro de los proyectos de ley que defiendan esa participación de los historiadores, que no la limite solamente al campo de la investigación, sino a la construcción de esa estructura que va a permitir a los investigadores hacer la investigación correspondiente. No le estamos quitando el campo a nadie, por si acaso, ¿ah? No, efectivamente, Villarreal, sí, Villarreal a través de emblemáticos profesores como Eleodoro Baló, Anila Martínez, Bilba Fum y los discípulos han generado una corriente de formación profesional en gestión archivística, ¿no? Hay que darle su Así. lugar. Y por eso que el colegio está en mira firmar ahora con el nuevo decano, que es Augusto Ruiz Ceballos, historiador, de un convenio interinstitucional para gestar diplomados en gestión archivística para también los colegas historiadores adscritos a la orden sean especializados porque el mercado laboral con la ley Gonza y la ley del oficio laboral del historiador va a ampliarse muy profundamente, no solo en la capital, sino en las regiones de nuestro país. El mercado laboral va a ser muy fascinante. El historiador va a tener que estar insertado hasta en la gestión pública regional, en la gestión pública municipal, ya sea provincial y local, en los organismos de desarrollo, igual en las universidades, es decir, se va a profundizarse el oficio laboral del historiador. José, antes de terminar, Yo quería, algunos... yo quería dar una sugerencia muy cortita, muy Ya, cortita. bienvenido. Por ejemplo, los historiadores se están especializando en temas de archivo. Debería haber también una vertiente distinta, que los archivistas, que no son pocos, se especialicen en temas de historia, a través de diplomados, a través de cursos de especialización, para complementarse unos con otros, ¿no? O sea, de una forma u otra, ver cómo se pueden complementar los historiadores con los archivistas y los archivistas con los historiadores. Somos casi lo mismo, la única Oye, diferencia está en los tratamientos. eso es importante no solo para la capital, sino para las regiones de nuestro país, ¿eh? Para las regiones, necesario. Yo conversaba, por ejemplo, con uno de las funcionarias del Archivo Regional de Huánuco, me decía, mira, Víctor, los profesores envían a los estudiantes, pero ellos no monitorean la investigación. ¿Qué fuente? Entonces, se entiende que el profesor que le asigna un trabajo de investigación, mínimo, el mismo ser protagonista de la fuente de información, proveerlo, ya el estudiante lo restante, ya pues lo va a enriquecer con sus acopio de las informaciones, la recopilación de las informaciones, etcétera. Necesariamente, como usted lo precisa, el archivero y su relación con la cultura histórica necesario, y el historiador también su relación con la formación archivística necesario, y también los directores regionales flamantes también necesario, no es solamente, es un cargo de confianza y punto. Retomando la exposición suya, ¿algo más que ampliar, José, de las fuentes No, históricas? Más bien, no, entonces, nada más. ya, más bien te agradezco, José, y creo que para mí, para el Colegio de Historiadores y para miles de seguidores, inclusive hay saludos desde México, José, el impacto que tiene el evento ya no es nacional, sino es internacional. Saludos a los seguidores de México, a los seguidores
de la plataforma del Colegio Profesional de Historiadores del Perú. Este es un parte de la antesala de un gran, fascinante temas que los miembros del Consejo Nacional han creído conveniente primero, de estar en la vida de extensión académica para nuestros seguidores. Segundo, de reportar y de difundir la calidad académica de los diversos invitados, como también miembros de la academia, que están dispuestos para contribuir a través de sus exposiciones a una construcción de formación de conciencia archivística, de la construcción de saberes de aprendizaje histórico y cómo el patrimonio histórico con sus fuentes contribuyen a la vida formativa de los profesores, de los funcionarios, de los trabajadores archivísticos. Es decir, el camino del historiador, el camino de las fuentes históricas es muy amplio, no está culminado. Muchísimas gracias. José, tus palabras de despedida para nuestros seguidores. Bueno, muchísimas gracias a la invitación al colegio. Creo que todos debemos empezar a bregar mucho para reconstruir, digamos, nuestro pasado, y es importante la presencia del historiador. El colegio tiene esa función de agruparnos a todos, integrarnos a todos y formar nuevos conceptos, nuevos valores que permita el relanzamiento de la carrera profesional y su implementación y su mejoramiento, ¿no? Con la modernización de la gestión, con nuevos enfoques, pero sobre todo con la unión que debemos tener como profesionales en la historia. Y bueno, saludos a todos los miembros del colegio, de la junta directiva, y nada, estamos llanos a contribuir y a seguir aportando para el desarrollo profesional de los historiadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Al nombre de la señora decana, ¿algunas palabras finales? ¿Está ahí la señora decana? Historiadora Raquel Aragón. Bueno, como vicedecano nacional del Ilustre Colegio Profesional de Historiadores del Perú, ha sido grato de compartir esta mesa redonda donde hemos escuchado la grata exposición magistral del historiador José Villa. José Villa Rolando Córdoba, y ha dado muchísimas agendas, muchos compromisos y muchos nortes, como la cultura archivística y la cultura histórica y el ente, esa persona humana tienen que la gran responsabilidad de contribuir y de institucionalizar los archivos de nuestro país. Hay muchísimo, muchísimo que trabajar. Un fuerte abrazo y muchas gracias, José Villa. Rolando, un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias a nombre del Consejo Directivo Nacional, Raquel Aragón y el Vicedecano Nacional. Me dice la Decana Nacional, se le va a hacer la entrega de una resolución por su participación y un fuerte abrazo para todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.